Buen día, mi nombre es José Vergara Centeno, soy médico clínico intensivista de Guayaquil, Ecuador. Quiero compartirles el tema usos clínicos de APRB. APRB son las siglas que se utilizan para referirse a un modo ventilatorio que se conoce como liberación de presión o Airway Pressure Relief Ventilation en inglés. Eh, Hasta ahora es considerado un modo no convencional de ventilación mecánica. Esto tiene que ver, desde mi punto de vista, con el hecho de desconocimiento del método. Cuando se usaba volumen control, apareció presión control y a eso se lo llamó no convencional. Con el tiempo se hace la curva de aprendizaje y ahora a nadie se le ocurre pensar que volumen o presión sean no convencionales. Aparece un nuevo modo ventilatorio, APRB, otros modos más, y como no hay una curva de aprendizaje, hay un desconocimiento del modo ventilatorio, se lo designa como no convencional. En algún momento, cuando la curva de aprendizaje esté hecha, nadie va a llamar a la APRB un modo no convencional. La charla la voy a dividir en dos aspectos. Por un lado, los conceptos básicos de la APRB y por otro lado, sus usos clínicos, que básicamente los voy a circunscribir a insuficiencia respiratoria, que es el uso que se le da habitualmente, en el tórax inestable como un modo ideal para estabilización interna y en el shock, básicamente el shock que se asocia a insuficiencia respiratoria. Bien, vean ustedes que en este artículo del año 2011, el doctor Dietrich Hensler de Alemania escribía en la revista Critical Care algo así como un comentario refiriéndose al APRB como diciendo, ¿qué diablos es el APRB? Año 2011, lo que les dice a claras luces que el método realmente no se conoce bien. Pues por un lado, el modo de ventilación espontánea en APRB promueve el reclutamiento de los alveolos colapsados, ¿sí? O pobremente ventilados, porque mantiene el pulmón abierto. La presión es liberada por periodos cortos, con lo cual se consigue en ese momento, ¿sí?, que la CO2 salga de los pulmones, ¿sí? Y reduce la necesidad de sedación porque se intenta tener al paciente no totalmente despierto, como en algún momento se pueda pensar, sino el paciente levemente sedado. Y con esto, pues, se consigue lo que se persigue, que es mantener al pulmón abierto sin que sobrepase de una presión límite de seguridad. Y de repente estamos hablando en realidad de ventilación protectora. Ustedes van a ver aquí en esta parte, en esta primera parte del gráfico, donde la presión alta y el tiempo alto, que esto te estoy marcando con el cursor, es totalmente liso. Eso es, o quiere dar a entender que es ventilación con APRB con el paciente relajado. Si el paciente está relajado, APRB es simplemente una ventilación con IR invertida. Al lado derecho, en el otro gráfico, ustedes van a ver que en la parte alta o presión alta, durante el tiempo que dure, es decir, el tiempo alto, hay unas deflexiones negativas, indicando un esfuerzo inspiratorio y una inspiración espontánea del paciente. Entonces, ustedes pueden ver que el paciente lo mantiene la máquina inflado durante un tiempo determinado y a partir de ese alto nivel de inflación, el paciente puede inspirar en forma espontánea. Es decir, ahí no se habla de IR invertida, en lo absoluto. El APRB provee ventilación protectora cumpliendo con las consignas del ARS Network. ¿Por qué? Porque simplemente hay una presión límite que el paciente no supera, con lo cual uno logra mantener al paciente en una presión de seguridad por debajo de 30. Y por otro lado, el paciente está abierto y logramos reclutarlo, que asimilamos a la presencia de una PIP, cuando uno programa en otro modo ventilatorio. Entonces, podría decirse que estamos utilizando el Open Lung Approach. Minimiza la distensión alveolar precisamente por la limitación de la presión y evita el colapso repetido, y con esto pues estamos trabajando en el cierre cíclico y apertura cíclica de los alveolos, disminuyendo la probabilidad del biotrauma, ¿sí?, con lo que se conoce como estrés stretch. Y restaura la capacidad funcional residual porque se forma una autopip, porque el pulmón no logra liberar
por completo la presión por los tiempos cortos en los tiempos bajos y se considera que esto mantiene abierto el pulmón. Veamos si este modo ventilatorio tiene seguridad a nivel de la perfusión cerebral, sobre la condición hemodinámica del paciente y sobre los efectos deleterios que podrían haber en el pulmón. Veamos qué dice la literatura o qué hay escrito al respecto. En la injuria pulmonar aguda suele ser frecuente en el trauma de cráneo, es decir, un paciente politraumatizado tiene por un lado trauma de cráneo y puede también tener un trauma pulmonar y llevarlo a un síndrome de distrés respiratorio severo. La ventilación mecánica predispone a fluctuaciones potencialmente significativas de la hemodinámica cerebral. La presión positiva y la PIP podrían alterar el flujo cerebral. Es prioritario mantener una buena oxigenación cerebral, es decir, ustedes en un momento determinado, en el paciente con cerebro agudo, su goal estándar, su objetivo final, es tener una saturación por encima de 94. Mientras que en el paciente con distrés, su objetivo fundamental es mantener una presión que no exceda los 30 de presión plató para minimizar la lesión pulmonar. Y esto puede ser contraproducente porque en distrés uno podría manejarse con hipoxemia permisiva, mientras que en un cerebro agudo necesito tener una oxigenación asegurada. En cuanto esto es así, las estrategias ventilatorias para el pulmón enfermo y el cerebro enfermo podrían estar opuestas en su finalidad. APRB podría tener efectos negativos sobre el flujo plasmático cerebral y potencialmente producir un aumento de la CO2 o aumentar un aumento de la presión media de la vía aérea, precisamente por mantener el pulmón abierto y disminuir el retorno venoso cerebral, con lo cual pues alterar la hemodinámica cerebral y tener un efecto deleterio. En este trabajo del doctor Paul Mari, comparó presión control y APRB y evaluó en unos pacientes la presión intracerebral, la presión media, el flujo carotidio, la presencia de PCO2, ¿sí? Y el hecho de cómo estaba en este paciente la presión media vía aérea. Y observen, en cuanto a la presión intracerebral, no hubo diferencia con cualquiera de los dos métodos. Con respecto a cuando comparó el flujo a nivel carotidio, por la hipótesis de que el APRB podría disminuir el retorno venoso y alterar el flujo carotidio y el retorno venoso cerebral, observen ustedes que en APRB, lejos de verse deteriorar el flujo carotidio, este mejoró. Cuando se analiza la presión media de la vía aérea, ciertamente los pacientes en APRB tenían una presión media mucho mayor. Y recuerden que la presión media es uno de los determinantes principales de la oxigenación. Y finalmente, el temor de que la PCO2 puede ser mayor en APRB, en este estudio no hubo ninguna diferencia. Veamos sus usos clínicos. En insuficiencia respiratoria, ¿sí? El problema básicamente de la insuficiencia respiratoria es el colapso alveolar por la ocupación por el proceso inflamatorio y el shunt intrapulmonar aumentado, lo cual condiciona la hipoxemia severa en el contexto de estos pacientes distresados severos. Y se produce, por un lado, dos aspectos a tener en cuenta. El cierre cíclico de los alveolos, que está asociado con la presencia de teletrauma y biotrauma, y la sobredistensión pulmonar, que está asociada a volutrauma y a biotrauma. ¿Cuál es entonces mi estrategia a seguir en los pacientes ventilados para evitar la teletrauma? Pues aplicar PIP para mantener abiertos los alveolos y que no se produzca la atelectasia temida, aunque en la actualidad inclusive hay autores que plantean que esperemos que simplemente mejore la situación y que las atelectasias no son tan dañinas. Veremos qué dice o qué pasa con esta aplicación de conceptos. Y por el otro lado, sobre la distensión pulmonar, lo que se plantea es dar ventilación con bajos volúmenes para evitar la sobredistensión. Entonces, impedir el colapso alveolar y evitar la sobredistensión alveolar es lo que se conoce como Open Lung Approach o ventilación con bajos volúmenes. Bien, entonces, la estrategia en la insuficiencia respiratoria es mantener una presión plató por debajo de 30, usar bajos volúmenes corrientes, 4 a 6 mililitros por kilo, usar PIP para restaurar la capacidad funcional residual y ahora nos dicen, por favor, ventilen a sus pacientes despiertos. Y
para quienes vemos pacientes graves en ventilación mecánica, tener un paciente en estas condiciones es muy complicado, muy complicado. Entonces, APRB podría ser la alternativa al ser un método que mantiene al paciente despierto, que limita la presión alta y que produce una mayor capacidad funcional residual a mantener precisamente el pulmón abierto. Cuando uno compara del lado izquierdo, aquí donde está el cursor, una ventilación en volumen control, entra el aire, produce una presión pico, cae, se mantiene una presión plató y sale hasta el nivel de presión positiva que le han puesto al paciente, y esto sucesivamente se va dando en cada ciclo respiratorio. Y en cada ciclo respiratorio, esta presión pico y plató es variable. Y entonces la presión media también va a ser variable. Y recuerden que uno busca una presión media, elevar la presión media y mantenerla en un nivel, porque este es uno de los determinantes principales de la oxigenación. Los pacientes ventilados en APRB tuvieron menos presiones pico porque el paciente queda seteado, la máquina, a una presión alta durante un tiempo determinado. Y más vale, en los momentos que el paciente hace un esfuerzo inspiratorio, la presión inicialmente cae. Luego es liberado por un periodo corto de tiempo, donde esa liberación de presión hace que salga la CO2. Pero como el tiempo es tan corto, no llega a cerrarse nunca el pulmón. Nunca, y se logra una presión media más estable y de mayor, mejorando la oxigenación. Ahora bien, luego les voy a mostrar un video donde en un pulmón de prueba, que es simplemente un balón, ustedes van a ver cómo no se colapsa aún en la liberación. Útense en este estudio de 30 pacientes con politrauma y distrés respiratorio, comparó APRB con SIMB, o sea, con ventilación mandatoria intermitente sincronizada. Y buscó si había incremento en la compliance, mejoría en la oxigenación, reducción del shunt, menos días de asistencia respiratoria mecánica y menor estadía en UCI en el grupo que utilizó APRB comparado con SIMB. A nivel pulmonar, una de las cosas que se ve cuando usted tiene relajado a su paciente o profundamente sedado y ventilado a presión positiva es el desplazamiento anormal del diafragma. El diafragma normalmente, cuando la persona lo hace una respiración espontánea, la parte posterior, como se observa aquí en la figura donde está moviéndose el cursor, el diafragma se desplaza en su porción posterior hacia abajo, con lo cual se produce el inflado de los pulmones y el menor desarrollo de atelectasia. En el paciente relajado y ventilado a presión positiva, el movimiento diafragmático en su segmento posterior es inverso, con lo cual se predispone a la formación de atelectasia, que es uno de los problemas que uno intenta revertir en estos pacientes distresados. En este estudio de Maxwell, ya del año 2010, comparó ventilación con bajos volúmenes y APRB en pacientes con traumas que fueron asignados en forma aleatoria a uno u otro método. Y buscó como elementos de análisis mortalidad, estadía en UCI, neumonía asociada a ventilación mecánica y traqueostomía. ¿Y qué encontró en estos 63 pacientes? Que no hubo diferencia. Es decir, ya en el año 2010, usted hace un aprendizaje adecuado, hace una curva adecuada de aprendizaje de APRB y usted puede utilizar APRB o volumen control o presión control. En realidad no hubo diferencia en este grupo de pacientes. 63 pacientes en el año 2010. Más recientemente, en el año 2017, John Fan y el grupo del doctor Amato, el grupo del doctor John Fan publican este estudio. Aplicación temprana de APRB para ver si se podía disminuir la duración de la ventilación mecánica en los pacientes con distrés severo. Veamos. 138 pacientes fueron asignados en forma randomizada a recibir APRB 71 o ventilación con bajos volúmenes 67 pacientes y se analizó o se intentó analizar mortalidad, estadía en UCI, estadía hospitalaria y días libres de ventilación mecánica. Veamos los gráficos, qué es lo que se encontró. Por un lado, hubo menor mortalidad cuando se ventiló con APRB 19.7 versus 34.3%.
mucho más días libres de ventilación mecánica, mejor oxigenación, menor estancia en UCI, menor requerimiento de sedación. Veamos las gráficas. En color naranja, aquí cuando se les muestra el cursor, está APRB. En el primer gráfico está la presión plató o presión meseta, que con APRB fue significativamente mejor, claro está, porque ustedes la setean, que con ventilación con bajos volúmenes pulmonares o ventilación protectora, que es como se conoce. Cuando se analizó la presión media de la vía aérea, ustedes podrán observar que la presión media en APRB fue mucho mejor o mayor que los pacientes con volúmenes bajos. Cuando vemos la compliance del sistema respiratorio o la distensibilidad pulmonar, la facilidad con que el pulmón se distienda cuando le entre el aire, en línea de color naranja observen mejor compliance en pacientes con APRB que en volúmenes bajos, y la PAFI después de las 24 horas fue mucho mejor con APRB que con volúmenes bajos. En este otro gráfico que analiza el uso de fentanilo, midazolam y propofol en línea de color naranja, APRB tuvo menos uso y menos dosis de estos sedantes, con lo cual pues el paciente puede estar menos profundamente sedado, y sabemos que a más profundidad de la sedación, menor pronóstico y menor buena evolución y peor pronóstico a largo plazo. La sedación profunda se ha demostrado, se asocia con mayor mortalidad a los 6, a los 9 y a los 12 meses del paciente que ha salido de la UCI. Este otro gráfico les muestra que los pacientes en APRB tuvieron más días o más horas libres de ventilación mecánica. Este otro trabajo, publicado en Critical Opinion y Critical Care en el año 2014, ¿sí?, del doctor Gardner y el doctor Pelosi, donde ellos hicieron una revisión del tema de APRB. Las conclusiones de ellos fue que APRB podría ser beneficioso, o mejor dicho, ventilación espontánea, es decir, que se permita movimiento del diafragma durante la ventilación, es decir, ventilación espontánea, y cuando se habla de distrés severo, se está hablando de APRB. Ellos encontraron que en pacientes con distrés leve a moderado, la ventilación espontánea podría tener un espacio de uso y podría ir mejor que con los bajos volúmenes. Y más recientemente, abril de este año, ¿sí?, el grupo del doctor Amato publica este trabajo o este artículo que dice impacto de la ventilación espontánea durante la ventilación mecánica en pacientes con distrés respiratorio. Y observen sus conclusiones. Es que ellos concluyen que si bien se necesitan más estudios, cierto grado de autonomía diafragmática en el paciente con distrés severo podría ser beneficioso, pero limitando, cuidando que en el momento que hacen ventilación espontánea no tengan volúmenes espontáneos muy elevados, porque pueden llevar precisamente a lo que tanto se teme, que es el volutrauma y el biotrauma. Pero, como ustedes verán, la literatura ya está yendo hacia el hecho de que la ventilación espontánea durante un paciente con distrés severo podría ser beneficiosa, y esto se llama APRB. No tiene otro nombre. Otro de los usos clínicos del APRB es el tórax inestable. Sabemos que el tórax inestable es un tórax con movimiento paradojal, producto de que varias costillas se han fracturado en varios segmentos de las mismas, ocasionando este movimiento de bamboleo del tórax. El tórax inestable acompaña frecuentemente a los pacientes con politrauma y con trauma de tórax, y obviamente esto hace que sea cada vez, digamos, no sea infrecuente de verlo. Vean ustedes que la mortalidad del tórax inestable en los años 70 estaba alrededor del 30%, en la actualidad esa mortalidad está alrededor del 15%, reflejando un mejor conocimiento en el manejo de estos pacientes. El año 2017, en nuestro hospital tuvimos 467 pacientes politraumatizados, 87 con traumas de tórax, 14 de ellos tenían tórax inestable. Entonces, ¿cuál es la estrategia en el tratamiento del tórax inestable? Tratar la causa desencadenante,
evaluar los traumas acompañantes, un manejo agresivo del dolor, puede requerir intervención quirúrgica y la estabilización interna con ventilación mecánica, ya sea ventilación no invasiva, la ventilación considerada convencional o el APRB, que es lo que yo les voy a mostrar ahora con un video de pacientes tratados. Ya tenemos más de 10 años utilizando APRB en tórax inestable y la hipótesis es la estabilidad y la reorganización espacial de ese tórax que está alterado porque las fracturas están ingresando al espacio que ocupa el pulmón, alterando su forma y su tamaño. Pero recuerde, evaluar y manejo agresivo del dolor. Por un lado, cuando usted quiere tener un paciente despierto, ventilando espontáneamente con un tórax inestable y sin dolor, es muy complicado. Utilizar dosis adecuadas de opioides, hacer terapia multimodal del dolor, muchas veces lo que hace es que el paciente se duerma y usted lo que quiere es tenerlo despierto. Bueno, nuestra estrategia es colocar un catéter peridural alto continuo, analgesia peridural continua, leve analgesia endovenosa para mantener al paciente despierto con tórax inestable y ventilando con APRB, como ya le vamos a mostrar. Aquí lo que se intenta mostrar es la fractura en varios niveles costales, ¿sí? Y alteración del aeroespacial del tórax, dejándole poco espacio para el movimiento del pulmón. En el video que les voy a mostrar ahora, ustedes van a ver que se programó 5 segundos de tiempo alto, 30 de presión alta, 0,8 segundos de tiempo bajo y 6 de presión baja. Observen, esto es en un pulmón de prueba. Por eso es que ustedes no van a ver movimientos espontáneos en la parte alta. Vean cómo ahí están programados los parámetros del ventilador. Ahí está en los momentos en que el ventilador libera el pulmón y los tiempos y presión alta. Vean, estamos ventilando un pulmón de prueba. Observen cómo cuando el pulmón, la máquina libera, no se cierra del todo. ¿Ven? Se mantiene abierto. Y eso es un dispositivo plástico. Vean entonces, piensen que el pulmón nunca se va a cerrar por completo utilizando APRB. Esta es una microfotografía, un microvideo de un pulmón. Esto es una cortesía del doctor Edgar Jiménez de Orlando, Florida, donde ustedes van a ver que esta parte que son los alvéolos, que están abiertos, que están con ventilación APRB, cuando lo libera el ventilador, no todos se cierran por completo. Y es lo que precisamente se busca en este modo. Observen. Bueno, aquí no está corriendo el video, qué pena. Veamos. Esta es una tomografía de un paciente con tórax inestable que le vamos a mostrar en vivo cómo estaba ventilado en APRB, sin dolor y completamente despierto. Observen aquí cómo las fracturas costales ya están metidas en el tórax, ocasionando una contusión pulmonar, ¿sí? En el otro lado, que no estaba las fracturas metidas en el tórax, el pulmón mantenía su forma más o menos bien, mientras que de este lado está alterado espacialmente. La reconstrucción tomográfica, observen las fracturadas en diferentes segmentos de la misma costilla, ocasionando una pérdida aeroespacial de la cavidad donde está el pulmón. 24 horas después que se puso al paciente en APRB, observen cómo las costillas se han alineado, a pesar de que hay una fractura aquí y una fractura acá. Si ven, fracturas en varios segmentos de la misma costilla, pero sin embargo, se mantienen alineadas, lo cual mejora el tiempo de curación de esa fractura. Esto es antes de APRB y esto es 24 horas después de APRB. Esperemos que el video corra para que ustedes puedan observar. Ahí van a ver cómo está programado. 4.2 segundos de tiempo alto, 26 de presión alta, 0.8 de tiempo bajo y 5 de presión baja. Y observen cómo está el paciente ventilando en forma espontánea con
Instrumentado, ¿sí? Observen esta línea roja, es la ventilación espontánea, esta. Cuando aparece, y vean el volumen corriente es muy desigual porque depende del esfuerzo que haga el paciente. Ahora observen el monitor donde los signos vitales, 99% de saturación, 87% de frecuencia y presión normal. Y ahora van a ver cómo el paciente con un tórax inestable, con una traqueotomía en el departamento de emergencia porque llegó muy traumatizado, y observen cómo está despierto, respirando y sin dolor. Esto se consigue con un catéter perioral alto donde en forma continua se maneja la analgesia. En cuanto al shock e insuficiencia respiratoria, el APRB ha demostrado que no solamente que no deteriora hemodinámicamente al paciente, sino que este mejora. En este estudio del doctor Puttensen, los pacientes ventilados en APRB presentaron mejoría hemodinámica con buen perfil de seguridad comparado con presión control. Observen en los círculos blancos el índice cardíaco en APRB y los cuadrados negros el índice cardíaco en presión control. Hay una gran diferencia y una mejoría del índice cardíaco en los pacientes ventilados en APRB. Hering y Kaplan demostraron mejoría en el flujo plasmático de los órganos intraabdominales ventilados en APRB. En el trabajo de Jonfan, publicado en el 2017, que les mostraba previamente, en estas tablas en color naranja, los pacientes en APRB. Por este lado, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, donde los pacientes en APRB tenían menor frecuencia cardíaca, y los pacientes en APRB color naranja tenían una mejor presión arterial media. Es decir, la hemodinamia de los pacientes se veía beneficiada con el uso de APRB con el paciente espontáneo. Probablemente porque en inspiración, cuando la inspiración es espontánea, en forma negativa entre el aire y los pulmones, y esto mejora el retorno venoso y podría ser la razón por la cual la hemodinamia en estos pacientes se ve beneficiada. Observen cómo en el mismo estudio de Jonfan, el uso de vasopresores con APRB fue menor que con la ventilación protectora. Y obviamente la escala de sedación, los pacientes estaban menos profundamente sedados que con la estrategia de bajos volúmenes. Este es un paciente de 21 años que ingresó en shock séptico por una lectopirosis. Ustedes verán que estaba ventilado, estaba sedado, relajado, ventilado con bajos volúmenes y utilizando PIP por encima de 10 y aún así, y con esas condiciones mantenía una presión plató por encima de 30. Este es un caso interesante que se los quiero mostrar porque refleja de alguna manera el temor que se le tiene al método cuando no se lo conoce bien. Ustedes van a ver, el paciente ingresa, aquí está el cursor señalando, a las 18 horas del día 27 de mayo de este año, y inicialmente manejado con volumen, ¿sí? Con 6 mililitros por kilo. Como el paciente, vean ustedes, a las 8 horas, a las 8 de la mañana del día 28, ¿sí? 12 horas después, prácticamente 18, lo pasan a presión control para tratar de manejar una mejor presión plató, ya que la presión plató del paciente era alta y no dejaba ventilar. Vean ustedes cómo el pH era francamente patológico y difícil de manejar en volumen o en presión control, y lo que estaba reflejando aquí, miren ustedes cómo estaba, a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana lo pasaron nuevamente a volumen control, y vean cómo el pH estaba muy mal, la PCO2 se mantenía elevada, ¿sí? Y la PO2 baja, ¿sí? En ese momento, hacemos la recorrida y se decide pasarlo a APRB. Una hora después, se saca una gasometría del control y observen cómo el pH francamente había mejorado, producto de que la PCO2, lejos de aumentar, como es la hipótesis, había disminuido, lo cual permite mantener mejor al paciente con un pH mucho más aceptable, y sabemos que con pH muy ácido, las drogas vasopresoras no van a actuar eficientemente. Les voy a mostrar dos gráficos donde de alguna manera la falta de experticia
en el conocimiento, en el método, el reconocimiento del método hace que los médicos con poca experiencia hagan lo que habitualmente se ve en un paciente grave. Usen volumen control, van a presión control, no funciona, vuelven a volumen control y así están y solo se pasan en los métodos que consideran convencionales. Aquí está, iniciaron con volumen control, luego lo pasan a presión control. La línea naranja que ustedes ven en pantalla es la frecuencia cardíaca, la línea azul es la dosis de noradrenalina y la línea gris es la presión arterial media. Estando con volumen control y presión control, la frecuencia cardíaca estaba elevada, la dosis de noradrenalina era elevada y la presión arterial media estaba disminuida. En ese momento se decide colocar APRB, el paciente en APRB, y vean cómo la frecuencia cardíaca rápidamente empezó a disminuir. La presión arterial media aumentó y la dosis de vasopresor se pudo ir disminuyendo con el paso de las horas. Pero la PO2 no mejoraba, la PAFI no mejoraba y el médico joven de guardia se asusta y vuelve a ventilación controlada por volumen. Y observen en la gráfica, la frecuencia cardíaca nuevamente aumentó, la presión media cayó nuevamente y la necesidad de aumentar la dosis de vasopresores se hizo evidente. Conversa el médico de guardia con su médico attending, hace la interconsulta y se vuelve a APRB. Y nuevamente ustedes podrán observar cómo la frecuencia cardíaca vuelve a disminuir, la presión arterial aumenta y la dosis de vasopresores se puede disminuir. Y recién, casi 24 horas después, ¿sí?, la PO2 mejora. Vean ustedes cómo pasan de los modos ventilatorios y las 24 horas, casi 24 horas de APRB, empieza en esta línea azul a mejorar la PAFI. Entonces, la hemodinamia se vio rápidamente mejorada, ¿sí? La gasometría, la condición metabólica rápidamente mejorada con el modo ventilatorio, pero la PAFI no mejoraba tanto. Demoró casi 24 horas en presentar una franca mejoría. Recuerden que los conceptos actuales del manejo de hipoxemia permisiva en el paciente disestresado severo, que le dé tiempo con un modo ventilatorio u otro de acomodar cuando también están tratando la causa de base, de que eso vaya mejorando la condición y finalmente la PO2 logre mejorar. En este caso, la PAFI empezó a mejorar a las 24 horas con una mejoría sostenida rápidamente. En resumen, la APRB mejora la oxigenación, previene la sobredistensión, previene el biotrauma porque no hay ese cierre cíclico de los alvéolos, preserva la ventilación espontánea y puede prevenir el desarrollo de atelectasia, es segura con la hemodinamia, no solamente que es segura, sino que ya ustedes ven cómo hay evidencia clara de que mejora la hemodinamia de los pacientes. Yo creo que el método debería utilizarse más precozmente y no esperar utilizarlo como un método de rescate que más que rescate se vuelve salvataje y realmente usarlo en etapas tardías es simplemente estar condenado al fracaso. Creo que debe perderse el temor del modo ventilatorio, del método ventilatorio, desarrollar experticia utilizándolo más frecuentemente y estoy seguro que en un momento determinado ventilar a un paciente en insuficiencia respiratoria, el médico dirá, o le doy volumen, o lo ventilo con presión, o lo ventilo en APRB. Realmente, conociendo los métodos, poco temor con el mismo, va a empezar a usarlo con más frecuencia y estoy convencido de que APRB es un mejor método que volumen y que presión control. Muchas gracias. Hasta la próxima.